Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Primer punto del orden del día. Comparecencia de la excelentísima señora consejera de Cultura y Turismo, 118, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista para informar a la Comisión sobre destrucción de estructuras funerarias en el cementerio judío de Ávila. Muchas gracias. Tiene la palabra la excelentísima señora consejera de Cultura y Turismo. Muy buenos días a todas y a todos. Muchas gracias, señora presidenta. Señoría, agradezco su interés por este nuevo yacimiento abulense, aunque después relataré el proceso de descubrimiento. Quiero, en primer lugar, manifestar mi absoluto desacuerdo con el tenor de su solicitud de comparecencia, ya que estamos ante un hallazgo arqueológico, no ante la destrucción de un bien cultural y mucho menos de carácter intencionado, como afirma usted en el planteamiento de esta iniciativa. Durante el verano de 2012, con motivo de las obras de ejecución de un nuevo colector en la zona norte de la ciudad, previsto en el Plan General de Ávila, promovido por el Ayuntamiento de Ávila y financiado mediante convenio con la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León, SOMACIL, se produjo el descubrimiento de un bien arqueológico en el subsuelo de la ciudad. La localización casual de algunos restos humanos hicieron ver que se trataba de una antigua necrópolis de esta histórica ciudad que podría tener que ver con lo relatado en algunas fuentes documentales. El Servicio Territorial de Cultura fue informado de estos hallazgos e inmediatamente se produjeron las visitas por parte de los técnicos del servicio que inspeccionaron el lugar y dieron las indicaciones oportunas. La empresa ejecutora de las obras solicitó el necesario permiso de excavación arqueológica basado en un proyecto concertado de actuaciones para el seguimiento de los trabajos que fue concedido en el mes de octubre. A partir de ese momento, todas las actuaciones fueron controladas por un gabinete arqueológico en contacto permanente con el arqueólogo territorial de la Junta de Castilla y León en Ávila, tanto en lo que implicaba el estudio de los hallazgos que se producían como en los procedimientos a seguir. En todos los sentidos, la colaboración de la empresa ejecutora de las obras y de todos los organismos implicados fue la correcta, facilitando medios y acciones. La intervención, supervisada técnicamente por el Servicio Territorial de Cultura y consensuada por el arqueólogo director y con la arqueóloga municipal, pretendía tres objetivos. En primer lugar, la documentación de las fosas funerarias localizadas por la apertura de la zanja. En segundo lugar, el control arqueológico de las tierras extraídas. Y, en tercer lugar, la apertura de catas en zonas periféricas para detectar los límites de la necrópolis. La metodología que se empleó consistió en la documentación de cada tumba detectada, su numeración individual y su inclusión en un plano general de ubicación del conjunto. Se han documentado 108 estructuras funerarias. Los trabajos arqueológicos finalizaron en el mes de enero y se entregaron los informes correspondientes en el Servicio Territorial de Cultura de Ávila, informes que ustedes conocen perfectamente porque les fueron entregados. En definitiva, señorías, la ciudad de Ávila está de enhorabuena, puesto que el descubrimiento de un cementerio correspondiente a los judíos abulenses de la Edad Media constituye un hallazgo casual de notable importancia para el conocimiento histórico de Ávila. A juicio de la Junta de Castilla y León, este hallazgo refuerza su caracterización como patrimonio mundial y, por otra parte, puede brindar un testimonio material fehaciente para la pertenencia de esta ciudad a la Red Nacional de Juderías. Como conocerá, de acuerdo con los promotores de la obra, con el Ayuntamiento de Ávila, con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, hemos ejecutado una actuación de puesta en valor de este lugar histórico, un lugar de la memoria, de acuerdo con las costumbres, los ritos y las tradiciones judías. Como saben también, el pasado 25 de julio presentamos las obras finalizadas del Jardín de Sefarad, un nuevo y evocador elemento que enriquece el extraordinario patrimonio cultural y urbano de nuestra ciudad, y además, del 23 al 29 de septiembre, el Jardín de Sefarad será el eje central de la celebración de la Semana Europea de la Cultura Judía. Las comunidades judías acudirán por primera vez al Jardín de Sefarad y será el colofón de esta Semana Europea. La Consejería de Cultura y Turismo ha trabajado con diligencia, ha coordinado y elaborado el proyecto para que la ciudad de Ávila y los visitantes disfruten de un nuevo espacio que forma parte de la historia de Ávila como ciudad de las tres culturas. Espero, señorías, que sepan reconocerlo. Hemos conseguido construir una nueva
poner en valor una nueva infraestructura para la ciudad y para los que la visitan, y hemos puesto también en valor un lugar histórico, un lugar de la memoria y del disfrute. Muchas gracias, señorías. Muchas gracias. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura de un turno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos el procurador, señor Martín Benito. Señora presidenta, con todos los respetos, la comparecencia, en este caso, va a correr la respuesta a la consejera a cargo de la procuradora Mercedes Martín. Y aprovecho ya para decirle que la comparecencia respecto a las médulas la va a hacer a Ángela Márquez. Yo haré la tercera, la del museo. Muchas gracias. ¿Le he visto usted con tantas ganas? Pues por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra por un tiempo máximo de 10 minutos la procuradora Martín Juárez. Gracias, señora presidenta. Buenos días a todos y a todas. Señora consejera, le doy la bienvenida en nombre del grupo a usted y a su equipo, y una bienvenida especial porque es casi excepcional y debería plantearse usted cómo tarda tanto en comparecer, y claramente hay consejeros que la ganan a usted por goleada, que se les podrá criticar otra cosa, pero no que no sean mucho más sensibles a venir aquí a dar la cara. Como reza en la solicitud de comparecencia, la hemos pedido el 5 de octubre, aunque la mesa la calificara unos días más tarde. Y bueno, usted ha explicado pues muy rápidamente, pero sin embargo nosotros entendemos que no se tienen precisamente buenas experiencias en Ávila con la Junta de Castilla y León, con el Ayuntamiento, es decir, con la formación política a la que usted representa y pertenece. En Ávila tenemos experiencias muy negativas, como el cementerio musulmán, que, como usted sabe, se le llevaron por delante, o la propia fábrica de harinas. Por lo tanto, este tema preocupó profundamente. Usted dice que Ávila está de enhorabuena. Al final podemos estar de enhorabuena, pero claramente esas obras del colector Supernorte que promovía el Ayuntamiento de Ávila y que se pusieron en marcha a finales de septiembre del 2012 pusieron al descubierto, en esas cercanías del monasterio de la Encarnación, restos del antiguo cementerio judío de la ciudad, y desde luego no antes sino a posteriori los trabajos de excavación arqueológicas han permitido documentar, como usted dice, correctamente lo que la máquina en un principio sin ninguna duda se llevaba por delante, porque podrá usted ahora negarlo o no, pero eso tuvo en principio unas consecuencias alarmantes. En el inicio se evidenció una gestión deficiente, una mala planificación y una falta de rigor absoluto, y desde el punto de vista técnico no se habían llevado a cabo previamente actuaciones arqueológicas que hubieran evitado el daño que se ha causado a los restos hallados en el cementerio judío, y que fácilmente se han destruido algunos, pero podían haberse destruido en su totalidad por esa falta de rigor absoluto. Como usted conoce muy bien, este hallazgo, que ahora se denomina casual, ha confirmado lo que apuntaban muchos documentos y muchos historiadores, que el osario de la comunidad judía de la ciudad se encontraba junto al monasterio de la Encarnación. Por tanto, se sabía, debería haberse sabido por todos los documentos que lo avalaban, como deberían haber tenido en cuenta que estas obras del colector conllevaban unos importantísimos movimientos de tierra que iban a pasar a escasos metros de la cerca de las huertas del monasterio de la Encarnación. Y, como digo, esa obra, aunque parezca inaudito, no tenía previamente ninguna prescripción arqueológica, una prescripción que debería haberse preocupado de que la tuviera precisamente la Consejería de Cultura. Y es grave que una obra que conllevaba esos importantes movimientos de tierra en una longitud kilométrica no tuviera ni prospección ni un estudio de impacto arqueológico previo.
pero aún más si tenemos en cuenta, como digo, que los historiadores y la documentación existente apuntaba a que el cementerio judío estaba ubicado en el entorno de la Encarnación. Como usted conoce muy bien, esas obras hicieron una zanja de unos 5 o 6 metros de ancho y afectó a la necrópolis en unos 200 metros longitudinales. Es verdad que los trabajos arqueológicos a posteriori han documentado en esos perfiles unos 65 enterramientos que quedaron parcialmente destruidos y que se podían haber llevado por delante alrededor de 150 estructuras funerarias. Por lo tanto, el tema es sumamente grave y sumamente importante. Señora consejera, usted decía que espera que sepamos reconocer que la Junta ha actuado bien, pero nosotros esperamos que usted también sepa reconocer que se ha actuado en el inicio con una falta de diligencia absoluta. Como usted conoce muy bien, nosotros en cómo han terminado las cosas, claro que nos sentimos satisfechos de que ahora se haya puesto en valor ese hallazgo, por denominarlo como lo denominan ustedes, y celebramos, por supuesto, que esté ahí ese jardín de Sefaraz. Por otra parte, algo que el Grupo Socialista, como usted conoce, solicitamos desde el inicio, y así lo hemos dejado constancia en la solicitud de esta comparecencia, en las preguntas orales y en toda la documentación que hemos solicitado en su momento. En cualquier caso, yo creo que usted ha pasado muy rápidamente y a nosotros sí que nos gustaría, no sé si me han pasado desapercibidas o usted no lo ha detallado exactamente, pero algunas reflexiones y algunas preguntas que se nos ocurren. Desde luego, lo que parece claro es que si no hubiera sido por este atropello, la Junta de Castilla y León no se habría enterado. Al parecer desconocían que lo que decían todos los documentos del antiguo osario judío, por lo tanto no habrían actuado. Entendemos que hay que reconocer que el daño que se ha causado en parte ya es irreversible y que se han destruido un número concreto de tumbas, y en otro número de tumbas ha habido posibilidad de estudiarlas, pero han quedado afectadas en diferentes medidas por la apertura de las zanjas. Por lo tanto, lo que está hecho ya no tiene remedio, y ese control arqueológico que se ha llevado a cabo posteriormente, nosotros se nos ocurren bastantes preguntas. Damos por hecho que ahora ya están documentadas todas las fosas que han sido seccionadas por la apertura de las zanjas, si usted nos lo puede confirmar, si ha habido un control arqueológico de la tierra extraída, que no tuvo evidentemente un seguimiento previo con el fin de detectar pues todas las estelas funerarias de las tumbas que se han alterado. Si parece que sí que ha dicho usted que se han abierto catas en zonas periféricas a los puntos donde se han detectado las tumbas visibles, con objeto de que se definan los límites del cementerio. Entendemos, si usted puede confirmarnos, si ahora ya están documentadas cada una de las tumbas alteradas por la apertura de esas zanjas, y si se han numerado individualmente, y si puede decirnos usted el número de tumbas detectadas ya y documentadas, y las probables, y el número exacto de tumbas excavadas y el número exacto de tumbas afectadas y dañadas por la apertura de las zanjas, y cuántas exactamente han sido seriamente dañadas y cuántas han sido dañadas en menor medida, y en cuántas tumbas se han salvado o dejado de alterarse al interrumpirse los trabajos, que es evidente que en un inicio se iniciaron a bulto. Afortunadamente, tras el hallazgo, como usted dice, se tomaron medidas, pero deberían haberse tomado antes. Y ahora puede decirnos usted cuál se estima que puede ser la extensión del cementerio y los datos de lo que puede haberse destruido con las obras sucesivas en la zona, porque ahora ha sido el colector Supernorte, pero como usted sabe, bueno, pues ya remontándonos tiempo atrás, el propio convento de la Encarnación, pero ha habido muchas urbanizaciones
en la zona que, si usted tiene conocimiento, que pudiera haberse alterado algo más en función de la dimensión que se estime del cementerio, y la parte del cementerio que, según pueda decirnos usted, ya ha quedado intacta y qué parte alterada de forma irremediable, y si considera usted que esa zona puede estar sometida a algún riesgo futuro, o esta experiencia ya va a ser la definitiva para que tengamos todas las prescripciones previas que correspondan a legados de esta categoría, o qué implicaciones y repercusiones de relevancia entiende usted que puede tener en este hallazgo, aparte de lo que ha dicho, que sea el eje central de la Semana Europea, pero a posteriori y en un futuro, desde el punto de vista del patrimonio histórico en una ciudad, no solo patrimonio de la humanidad, sino, como usted decía, que pertenece a la Red Nacional de Juderías. Entendemos que este hallazgo y este jardín... Le ruego, por favor, vaya concluyendo. Sí, voy concluyendo rápidamente, señora presidenta. Va a formar parte ya potente y extraordinaria del patrimonio histórico de la ciudad, y si va a mostrarse como corresponde en la parte de Ávila como miembro de la Red de Juderías. Es decir, que se ha trabajado a posteriori, y nosotros, cómo no, reconocemos que ahora mismo el Jardín de Sefarad es una puesta en valor a añadir al indudable e indiscutible valor de la ciudad, pero también deberían ustedes reconocer que se ha actuado con poca diligencia, al menos en el inicio. Muchas gracias. Muchas gracias. En ausencia del Grupo Mixto, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Popular por un tiempo máximo de 10 minutos, la procuradora señora Porres Ortún. Gracias, presidenta. Buenos días a todos. Gracias, señora consejera, por su información concreta, que está muy cerca de lo que conocíamos del cementerio judío de Ávila. Y me satisface, señora consejera, que se tengan en consejería las cosas tan claras, viendo en este descubrimiento o hallazgo arqueológico algo importante y nunca una destrucción de estructuras financieras. Sin embargo, sí que ven esa puesta en valor. El cementerio que pertenecía a los judíos que habitaban en la ciudad durante la Edad Media han encontrado 78 estructuras funerarias, a las que se le añade una zona adicional de 18. Se trata de un descubrimiento de notable importancia para el conocimiento histórico de Ávila, que puede servir de un testimonio material fehaciente que refuerza la pertenencia de esta ciudad a la Red Nacional de Juderías. Y hasta aquí la información. Todos sabemos que dicha red tiene como objeto la defensa del patrimonio histórico, artístico y cultural del legado sefardí en España. La Federación de Comunidades Judías de España, FCJE, las autoridades nacionales y locales españolas han colaborado intensamente para llevar a cabo una intensa investigación para afirmar que se trataba de los restos del viejo cementerio judío. Desde ese momento, y según nos han informado, señora consejera, todas las actuaciones fueron controladas por un gabinete arqueológico en contacto permanente con el arqueólogo territorial de la Junta de Castilla y León. Los objetivos marcados son concretos, con una metodología apropiada. Los trabajos arqueológicos terminaron en enero y los informes sobran en nuestras manos, igual que en las manos del Grupo Socialista. La enhorabuena tanto a la ciudad de Ávila como a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que ha colaborado para la puesta en valor de este lugar histórico de acuerdo con las tradiciones judías. Por nuestra parte, nada más. Es para nosotros una satisfacción conocer y una pequeña envidia para la ciudad de Ávila con respecto a otras ciudades. Gracias. Muchas gracias. Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene de nuevo la palabra la excelentísima consejera de Cultura y Turismo. Gracias, presidenta. Lo primero que quiero aclarar es que me dice usted que tardo en comparecer. Yo vengo a las Cortes cuando ustedes fijan
las comparecencias y los temas, porque saben que las comparecencias las fijan precisamente eso, las Cortes, no la consejera. Es más, yo le diría que el pasado pleno un compañero suyo me solicitó que eliminara una de las 3 comparecencias porque le parecían muchas. Yo creo que le pido coherencia, nada más. O sea, si se han cerrado 3, pues vengo a 3 comparecencias, y si se fijan hoy, pues vengo hoy a dar respuesta a lo que ustedes me solicitan y me piden y se ponen de acuerdo con los grupos parlamentarios. Lo siguiente que quiero decir en cuanto a su intervención es que no comparto una frase que usted ha dicho, señoría. Mire, usted sabe que fue una obra promovida por el Ayuntamiento y ejecutada por Somacil, dependiente de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y usted afirma en su intervención falta de rigor desde el punto de vista técnico. Yo no lo comparto porque, en primer lugar, creo que se trabaja siempre y disponemos siempre de un personal técnico muy preparado y bien dotado, además, para realizar los diferentes proyectos y también para ejecutar las diferentes obras, y hablo en términos generales, tanto en la Junta de Castilla y León como en el Ayuntamiento de Ávila. También dice usted, desde el inicio, que hace una crítica importante a por qué la Junta de Castilla y León no autorizó una intervención arqueológica en la necrópolis. Me preguntaba al principio, mire, ni el inventario arqueológico actualizado de la provincia de Ávila, ni el planeamiento urbanístico aprobado y vigente preveían la necesidad de acometer actividades arqueológicas preventivas en este lugar. Por eso no se hizo, simple y llanamente. Y, por otro lado, no creo que ustedes estén proponiendo que cualquier obra que se vaya a realizar en Ávila requiera de una actividad arqueológica. Me imagino que no es lo que el Partido Socialista está pidiendo en esta comparecencia. Miren, yo creo, y lo he dicho, hemos trabajado de una manera intensa, porque a veces, como sabe y como ya he dicho, es una obra promovida por un ayuntamiento y ejecutada por otra consejería, que no es la Consejería de Cultura y Turismo. Y lo que hemos querido hacer desde la Consejería de Cultura y Turismo es, huyendo también de a veces la visión catastrofista de los acontecimientos, es convertir un descubrimiento patrimonial histórico en algo, a través del Jardín de Sefaraz, de acuerdo con la comunidad judía, de acuerdo con el Ayuntamiento de Ávila, de acuerdo con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, en poner en valor una nueva infraestructura, un nuevo hito en la ciudad de Ávila. Y, como decía antes, yo creo que detrás de todo ello está siempre el trabajo de los profesionales y de los técnicos de la Administración, y que, conforme a los procedimientos establecidos en la ley, pues han velado siempre, y en estos momentos, a lo largo de todo este proceso, por la conservación de unos restos que, como yo digo, y como no lo digo yo solo, sino lo confirman los informes de los propios arqueólogos, en un hallazgo casual. Y cuando es un hallazgo casual es que nadie tenía previsto que allí estuvieran esos restos, ¿no? Y por eso se ejecuta esa obra, y por eso, como he dicho, al no estar tampoco en el inventario arqueológico de la provincia de Ávila ni en el planeamiento urbanístico, pues lógicamente no tenía un permiso previo para la intervención arqueológica en esa zona. Ante estos hechos que ha hecho la Consejería de Cultura y Turismo, yo creo que hemos trabajado de manera conjunta con el resto de administraciones implicadas para poner en valor un hallazgo casual, como así lo concluyen todos los informes técnicos que se desarrollaron a lo largo de este proceso y desde este descubrimiento, ¿no? Yo creo que también la digo, que usted dice que ha habido falta de rigor por parte desde el punto de vista técnico. Si usted cree que ha habido negligencia por parte de los promotores de la actuación o de algún técnico, pues lo que debe de hacer es adoptar las medidas que usted y su grupo consideren oportunas. Por nuestra parte, pues nos consta que se ha actuado como marca la ley ante hallazgos de estas características, además en un tiempo adecuado, pues desde el Servicio Territorial, desde el momento que el Servicio Territorial de Cultura tiene el conocimiento de estos hallazgos hasta que se determinan las operaciones a realizar, apenas transcurre una semana. Creo que se ha trabajado con celeridad desde el Servicio Territorial de Cultura de Ávila, y
lógicamente, nuestra acción fue pues encargar también un proyecto para dignificar este lugar, teniendo también en cuenta los requerimientos de la comunidad judía. Y le quiero decir también que el presidente de la comunidad judía en España pues nos ha felicitado, ¿no? y nos pone de ejemplo como ejemplo en la forma que hemos actuado, pues de acuerdo con los requerimientos de la comunidad judía y de la puesta en valor tan respetuosa que hemos llevado a cabo todos juntos y desde la Consejería de Cultura. Yo creo que este hallazgo y esta actuación, yo creo que es un ejemplo. Usted recordaba cosas del pasado, el cementerio musulmán, la fábrica de harinas. Yo le estoy hablando del presente, de mi gestión, de la gestión de la Consejería de Cultura y Turismo. Y lo que hemos hecho, yo creo, en esta ocasión, es un modelo a seguir, es un ejemplo de cómo gestionar una cuestión crítica, de cómo hacerlo también con celeridad. Y yo creo que, al final, con la gestión que hemos realizado, pues hemos conseguido dos beneficios. Una infraestructura, en primer lugar, una infraestructura de servicio para la comunidad, para los ciudadanos de Ávila y para los que nos visitan, y poner en valor, lógicamente, un lugar histórico y, como decía, un lugar pues para el disfrute. Yo creo que hemos hecho un trabajo, y no la consejera, lógicamente, sino el equipo de la consejería, en coordinación siempre con la comunidad judía, con el ayuntamiento y con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, que quiero agradecer porque realmente han participado en la ejecución del proyecto. Yo creo que al final lo que hemos buscado y lo que hemos pretendido con esta acción es conseguir una integración entre el medio y el mantenimiento y mejora de los recursos patrimoniales. Yo creo que al final lo que se pretende también es resolver una situación crítica no generada, desde luego, por la Consejería de Cultura y Turismo, ponerla en valor, tener una nueva infraestructura, un nuevo hito más en la ciudad de Ávila y, por lo tanto, yo creo que realmente sí, la ciudad de Ávila está de enhorabuena porque, como le decía antes, se celebrarán estas próximas semanas, la próxima semana, la Semana Europea de la Cultura Judía y se celebrará en Ávila y se celebrará en torno al Jardín de Sefarad. Incluso habrá una ponencia de cómo se ha trabajado para ponerlo en valor con respecto a las tradiciones judías. Yo creo que eso es lo que hemos realizado, desde luego yo creo que con una respuesta rápida y yo creo con celeridad y desde luego pues yo creo que el servicio técnico, el Servicio Territorial de Cultura, pues como decía al principio, ha trabajado con diligencia y a lo cual nos hemos sumado desde luego pues la Consejería de Cultura y Turismo para poner en valor este jardín. Me decía antes usted pues la intervención cómo había sido, ¿no? Yo creo que la intervención, ya lo he dicho, fue supervisada técnicamente por el Servicio Territorial de Cultura, consensuada, que yo creo que eso es importante también, con el arqueólogo director, con la arqueóloga municipal, que al final pretendía unos objetivos que se han cumplido, que es documentar las fosas funerarias localizadas en la apertura de la zanja. En segundo lugar, el control, que es muy importante, y usted hacía mención a ello, y le digo que lo hemos hecho y se ha hecho a nivel técnico, el control arqueológico de las tierras extraídas. Y, en tercer lugar, pues la apertura de las catas arqueológicas de las zonas periféricas para detectar los límites de la necrópolis, que yo creo que también está documentado para el futuro saber hasta dónde llega esta necrópolis. La metodología, yo creo que es, pues técnicamente está muy bien documentado, porque lo que se ha realizado es la documentación de cada tumba detectada, la numeración individual, su inclusión en un plano general de ubicación del conjunto. Como decía antes, se han documentado hasta 108 estructuras funerarias. Los trabajos arqueológicos finalizaron en el mes de enero. Todo este procedimiento, que es complejo, están finalizados y luego ya el procedimiento de ejecución de la obra, de puesta en valor, que como usted es abulense, estoy convencida que conoce cómo ha quedado finalmente el Jardín de Sefarad y que es un hito más para los visitantes, pero también forma parte de la historia de Ávila, como decía al principio, la historia, una ciudad, la ciudad de las tres culturas, y con esto pues viene a complementar aún más la historia judía de la ciudad de Ávila. Muchas gracias.
Muchas gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra la señora Martín Juárez. Sí, gracias, señora presidenta. Muchas gracias. Señora consejera, lo primero que me pedía usted coherencia, porque le digo que tarda en venir a comparecer a la comisión y dice que somos nosotros. No. Entonces, cerciórese porque le deja mal su grupo. Nosotros ni fijamos fechas, ni días, ni orden del día, ni nada de nada. Luego, si usted está dispuesta a comparecer cuando las Cortes lo determinen, pues hágaselo saber a la presidenta y al Grupo Popular, porque nosotros estábamos pensando que es usted, y si no es usted, pues que sean ellos los que no les dejen mal. Por otro lado, claro que nosotros también no estamos criticando a los técnicos, ni muchísimo menos, y desde luego felicitamos a los técnicos, al arqueólogo tanto de la Junta de Castilla y León como del Ayuntamiento, que han actuado muy bien y desde luego con muchísimo rigor a posteriori, pero yo creo que hubieran trabajado con el mismo rigor previamente si quien corresponde, como el Ayuntamiento de Ávila y la propia Junta de Castilla y León, se lo hubieran indicado así antes de iniciarse la obra, porque como usted sabe, claro que nosotros reconocemos todo lo que se ha hecho. Desde luego propusimos prácticamente todo lo que se ha hecho al final desde hace más de un año, que se pusiera en marcha un proyecto paisajístico, etcétera, etcétera. Pero yo le pregunto que cuando nosotros en una solicitud de documentación que hicimos consultamos el inventario de la Junta en Castilla y León en las dependencias de la propia delegación territorial, la Junta no tenía registrado el lugar como zona arqueológica. Sin embargo, insisto, la documentación de los expertos, de los historiadores, y muy documentada, hablaba exactamente de la ubicación del cementerio judío en este solar que posteriormente fue ocupado por el monasterio de la Encarnación. Nosotros lo hemos visto en esa documentación. Luego, como mínimo, parece extraño, y yo le insisto, señora consejera, al final esto ha acabado bien, y dice que habla del presente y nosotros, pero eso no significa que olvidemos el pasado. Yo no sé si usted ha olvidado el daño para la ciudad que se haya arrasado el antiguo cementerio musulmán. Nosotros no, o parte de ese patrimonio industrial tan importante como era la fábrica de harinas. Nosotros no lo hemos olvidado y muchísimos ciudadanos tampoco. Luego, la experiencia de los errores que se han cometido pues tiene que servir para que no vuelvan a cometerse, y en eso estamos de acuerdo. Nosotros presentamos, como usted sabe, una proposición no de ley para que se llevara a cabo un proyecto paisajístico y la puesta en valor. Luego celebramos haber coincidido con la Junta de Castilla y León y que eso se haya hecho. Solicitamos documentación sobre todas las actuaciones para conocer, entre otras cosas, lo que no sabíamos. Como usted sabe, hemos preguntado por escrito y hemos preguntado oral, hemos presentado enmiendas a los presupuestos. Luego, nuestra preocupación coincidía, si, como usted dice, plenamente con la alarma de la propia Junta de Castilla y León una vez que nos damos cuenta de ese hallazgo, pero a lo mejor lo podíamos haber sospechado antes, aunque no hubiera estado documentado, sí, por lo que decían los historiadores y todos los documentos. No me queda claro si realmente el Ayuntamiento había solicitado una autorización previa y una prospección arqueológica previa a la Junta de Castilla y León. Parece que no, pues nosotros, señora consejera, dice usted que si vamos a pedir una prospección arqueológica en cualquier sitio, pues no. Yo además no me siento capacitada ni con conocimientos suficientes como para permitirme hacer una afirmación de ese calibre, pero desde mi modesta opinión quizá sí haya que pedir una prospección arqueológica previa en aquellos lugares de una ciudad con un patrimonio histórico tan contundente, donde los expertos o la propia documentación indique que pueda existir este hallazgo arqueológico. No en todos los sitios, ni muchísimo menos. Pero, en fin, para finalizar, señora consejera, nosotros celebramos cuál ha sido la conclusión y el desenlace de esta situación, que tengamos un elemento de indudable atractivo
histórico y además turístico para la ciudad, ese jardín de Sefaraz. Celebramos haber coincidido por una vez con nuestras propuestas, con lo que al final se ha llevado a cabo. Y para finalizar, desde luego, a nosotros nos extraña, pero a lo mejor usted lo sabe y son cosas que pueden pasar. ¿Cómo no se sabía que en esta zona de la Encarnación, donde se iban a hacer estas obras, pudiera existir la posibilidad de encontrarse la localización de este cementerio judío? Pero, en fin, para finalizar, nosotros solo esperamos que esta experiencia, que ha acabado bien y no como otras, nos sirva a todos para enriquecernos, para aprender, y que desde el momento en que ya está ahí el jardín de Sefaraz y las actuaciones y la potenciación del lugar que se lleve a cabo en el futuro, desde luego nos alegra, en primer lugar, por lo que supone para el patrimonio de la ciudad, por la propia ciudad, y, cómo no, porque lo que se resuelve bien, pues al final tenemos que congratularnos todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Para un turno de réplica, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, por un tiempo máximo de 5 minutos, la señora Porres Ortún. Gracias, presidenta. No consideramos utilizar este segundo turno. Lo que se ha dicho, lo que se ha informado, para nosotros tiene un sentido totalmente claro. El Jardín de Sefaraz será un punto de encuentro para estas culturas, será motivo para la visita a Ávila de intelectuales y expertos en esa materia y servirá para la formación de los ciudadanos. Y cuente con nuestra presencia. Pues muchas gracias. Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra la excelentísima señora consejera de Cultura y Turismo. Gracias, señora presidenta. Lo primero, pues decir a la señoría Mercedes Martín que coincidimos, ¿no? Yo creo que agradecer la preocupación, ¿no?, que siempre han planteado en este tema. Yo creo que en estos aspectos, cuando se trata de un hallazgo casual en el que de lo que se trata fundamentalmente es trabajar de manera coordinada, cuando no afecta únicamente a una consejería, sino a otra consejería, a una administración como es el ayuntamiento, en definitiva, respetando también a la comunidad judía, ¿no? Yo creo que hemos conseguido ponerlo en valor, trabajar en equipo, que eso es importante. El poder tenerlo ya resuelto también es importante de cara a esta conmemoración, a esta Semana Europea de la Cultura Judía. Hemos trabajado, creo que de manera diligente, desde todos los puntos de vista. Me sumo a sus felicitaciones a los técnicos. Yo creo que debemos de hacerlo porque son ellos los que realmente son los que han propuesto las ideas para resolver este hallazgo, que era casual, pero que desde luego había que resolver de la mejor manera. Creo que es un ejemplo de futuro este trabajo que se ha hecho con el cementerio judío de Ávila, que no deja de ser, como decía, un hallazgo casual, pero que desde luego hay que resolver. Un ejemplo para cuando surjan otros aspectos similares en la Comunidad de Castilla y León, pues podamos trabajar de la misma manera y, desde luego, poner de acuerdo a diferentes administraciones, pero luego también poner en valor aquello que tiene tanto valor en sí mismo para la historia y el patrimonio de una ciudad, que en este caso es Ávila. Yo le reitero que no se solicitó autorización previamente, y no se solicitó, independientemente de los datos históricos o bibliográficos a los que usted hace referencia, pero no se solicitó porque no figura en el inventario arqueológico actualizado de la provincia de Ávila, ni tampoco en el plan, ni en el planeamiento urbanístico. Por lo tanto, pues no se solicitó y, por lo tanto, no existía esa autorización para esas obras que ejecutó Somacil. Pero yo creo que debemos de mirar en el ejemplo que yo creo que hemos conseguido conjuntamente, el poner en valor este cementerio judío a través del Jardín de Sefaraz,
como decía, un espacio más para la ciudad, que rememora la historia de la ciudad, un hito más para la visita turística y, por lo tanto, yo creo que la ciudad de Ávila, y yo creo que todos nosotros pues podemos estar de enhorabuena porque hemos cumplido, y yo creo que hemos cumplido también con los ciudadanos, que es a los que nos debemos en toda la labor que realizamos y que ejecutamos día a día. Por lo tanto, mi agradecimiento a los dos grupos políticos, también al Grupo Parlamentario Popular, por su respaldo a esta iniciativa y, desde luego, pensando también y creyendo en que el patrimonio y la cultura, pues lógicamente, en Castilla y León se tienen que preservar, conservar y cuidar, y desde luego también que con esfuerzo y con imaginación muchas veces se consiguen solucionar problemas o momentos o situaciones críticas, pero que desde luego siempre desde un punto de vista ejemplarizante de puesta en valor y nunca desde la destrucción ni desde el catastrofismo, sino desde lo positivo que tiene poner en valor un hallazgo como este. Muchas gracias, señorías. Pues muchas gracias. Terminado el turno de portavoces, se procede a la apertura de un turno para el resto de los procuradores presentes que no hayan actuado como portavoces de los grupos. Pueden escuetamente formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada. Pues puede proceder a su pregunta el señor Martín Benito. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar, yo también quiero congratularme de que finalmente la actuación haya llegado a un final feliz y se haya llegado a puerto, que es lo que pretendíamos. Y quería preguntarle a la consejera si me puede decir con qué fecha, cuándo decidió la Junta acometer finalmente este proyecto paisajístico. Quiero preguntárselo por una cuestión fundamental, porque, y así quiero que conste en el diario de sesiones, porque desde el primer momento, con fecha 12 de septiembre de 2012, el Grupo Socialista abogó ya porque se hiciera en ese lugar un proyecto paisajístico para permitir visitar el cementerio judío como un lugar simbólico. Y es más, en este mismo Parlamento, en la sesión de la Comisión de Hacienda de 3 de diciembre de 2012, presentamos una enmienda que fue rechazada por ustedes, tanto en comisión como en pleno, a favor del cementerio judío de Ávila, y allí ya indicábamos, me va a permitir que se lo lea literalmente, lo que nosotros pretendemos es que se haga una intervención, un proyecto paisajístico, nada agresivo, un proyecto paisajístico que simplemente se centre en el lugar y destaque como un lugar simbólico el cementerio judío y perpetúe la memoria de Sefarad en una ciudad que está incluida en la red de juderías de España. Un proyecto paisajístico que dignifique el lugar y el espacio y lo haga llamativo, con una intervención muy superficial, valorizando, como digo, ese espacio como lugar simbólico. Y es por lo que hemos incorporado una enmienda. Bien, hasta aquí la presentación literal. Por eso le digo que nos congratulamos que se haya hecho lo que propuso el Grupo Socialista. Y por eso le quiero preguntar con qué fecha toman ustedes la decisión de hacer precisamente lo que le pedía al Grupo Socialista, a pesar de haber retirado la enmienda. Y, en segundo lugar, me va a permitir que, como no es muy frecuente verla a usted por esta comisión, que aproveche ya para preguntarle por otro proyecto que también esperamos que tenga el mismo final feliz que ha tenido el del cementerio judío de Ávila y del que hemos hablado en alguna ocasión más en estas Cortes. Se lo digo porque lo han anunciado ustedes antes de verano, que se iba a ejecutar en verano, y ha pasado el mes de agosto al que pusieron fecha y estamos acabando el verano. Me refiero, supongo que ya lo habrá adivinado usted, señora consejera, a la Villa Romana de Camarzana de Tera. El 20 de mayo el señor director general de Patrimonio anunció a bombo y platillo, en presencia de la concejala de Cultura de Camarzana de Tera, la firma de un convenio. Yo le quiero preguntar si ha firmado ese convenio, si se ha firmado, con qué fecha y por qué no se ha actuado a mediados de agosto, como se decía, un campo de trabajo visitable por los visitantes en Camarzana de Tera de restauración de los mosaicos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias. Para contestar a la pregunta planteada tiene la palabra la excelentísima señora consejera de Cultura y Turismo. Bueno, yo, en referencia a lo que usted dice, la fecha, mire, la fecha en la que se pensó hacer un proyecto de puesta en valor, lógicamente, de esta necrópolis. Mire, creo que lo he dicho en mi comparecencia, pero desde el primer momento,
O sea, desde el primer momento, nuestra voluntad, y a través de un programa que usted sabe que hemos puesto en marcha esta legislatura, precisamente para estos proyectos, como es el programa PADE, Patrimonio y Desarrollo, que pretende exactamente lo que se ha hecho con esta necrópolis judía. O sea, que es un programa de legislatura que cuando surja alguna acción o algún hallazgo como este, que a veces son, como usted sabe, el hallazgo arqueológico, a su vez, colisiona con alguna obra que se ejecuta, como ha sido en esta ocasión, pusimos en marcha este programa PADE, que es Programa de Desarrollo y Patrimonio, precisamente para eso, para trabajar y conciliar la ejecución de la obra con la puesta en valor de los yacimientos, en este caso la necrópolis judía hallada, encontrada, ¿no? Le puedo decir eso desde el primer momento, es la idea que teníamos. Yo creo que está bien, y lo decía Mercedes Martín, el poder llegar a un acuerdo y el poder, ustedes han planteado iniciativas que coinciden precisamente con este programa PADE que nosotros hemos desarrollado, y yo creo que para el futuro y en cualquier otro punto de la comunidad que puedan surgir temas como este, pues se pueda llevar a cabo este programa PADE con ese objetivo, ¿no? El conciliar la ejecución de una infraestructura o de una obra como era el colector Supernorte de la ciudad de Ávila con la conservación y la puesta en valor de los hallazgos de lo que se encuentre en aquel momento, ¿no? Y es lo que hemos hecho, es lo que le puedo decir. Y en cuanto a Camarzana de Tera, que usted siempre insiste, no se preocupe, señoría, de verdad, estamos trabajando para que esto sea así, para que sea una realidad. En los presupuestos del 2014 contemplaremos una partida presupuestaria y ahora mismo estamos cerrando los términos para que verdaderamente esto de Camarzana de Tera, pues ponerlo en valor y tal. Lo vamos a firmar, no se preocupe. Sí, me dice el director que sí, se ha firmado el convenio y hay que ejecutar. Que esto pues no se ha firmado, pero que se hará enseguida. Bueno, señora. Bueno, yo creo que sabe usted, lo que tiene que usted ser consciente es que estamos trabajando en ese sentido. Es un objetivo y lo sabe porque lo hemos hablado en las Cortes, pero también fuera, y usted sabe que es un objetivo ponerlo en valor y, como sabe, es otra petición suya en la que también estamos trabajando de manera conjunta.